tarjeta de crédito y pueden ir a los supermercados y endeudarse, ¿verdad?, para comprar algo que tal vez hace 30 o 40 años sus papás o mamás no podían comprar, pero eso no quiere decir que haya igualdad y que haya realmente elementos de bienestar en el país. Eso ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Entonces también hay toda una mitología sobre la prosperidad de la clase media que no existe, que no corresponde a la realidad. Pero lo peor en el país actualmente pues es la polarización social que ha surgido en los últimos años debido a la delincuencia, lo que llaman el crimen organizado, pues es el sector delincuencial que siempre ha existido en el país, ¿no? Siempre, no es una novedad, siempre ha habido quienes se han aprovechado de situaciones para hacer negocios ilícitos o beneficiarse con la pobreza de los demás. Todo eso ahorita también lo hay, pero es un sector muy exitoso económicamente. El sector del llamado crimen organizado es probablemente el sector más dinámico desde el punto de vista económico en todo el país, porque son miles de millones, ¿no?, de dólares que mueve al año a través de México. ¿Y quién se beneficia de eso? La población mexicana en su conjunto, con sus 60,000, 80,000 muertos desde que entró la actual administración. Obviamente que no. Entonces hay que hacer un estudio de quiénes realmente se benefician de eso. Las complicidades entre los altos mandos, el gobierno, las instituciones bancarias, las instituciones financieras, las policías desde el nivel municipal, estatal, a todo el nivel que hay, ¿no? En esta enorme economía supuestamente, pues sí, realmente ilegal en el sentido de que no está cubierta por las leyes, pero funciona, y funciona para mucha gente que participa en esas. Lo que pasa es que funciona tan bien que ha generado la violencia y la lucha entre los grupos mafiosos para el control de esa economía, ¿no? Y entonces esto ha generado una violencia que no se ha visto en el país desde que yo tengo memoria, no solo en mi vida, sino en la historia reciente. Ni en la Revolución Mexicana hubo tanta violencia como tenemos ahorita en el país, ¿no? Y ahorita este gobierno que está saliendo, pues nos deja un país hecho trizas en ese sentido, ¿no? Aunque siempre hay alguno que otro que se nos va muy bien, las inversiones son muy sólidas, voy a invertir en tal empresa o en tal otra cosa, pero en realidad pues el país se ha estado deshaciendo por eso, y es muy difícil recomponerlo a corto plazo. De que nos vamos a salir adelante, estoy seguro que sí, con la buena voluntad de todos los mexicanos, o cuando menos de los mexicanos bien pensantes, que sí creen en los derechos humanos y no solo lo usan como una excusa. Pero ahorita la situación que va a enfrentar el nuevo gobierno es dramática en términos de tejido social, de funcionamiento de las instituciones, de cumplimiento de las leyes, de cumplimiento de los derechos humanos para la población. Siempre los estadígrafos y los estudiosos pueden manejar una pequeña cifra, ¿no? Es decir, ha aumentado un 0.3% cualquier cosa, y todos decimos, ay, qué bueno, pues ya estamos saliendo. Pero en realidad no hay cambio, y lo estamos viendo por los millones de mexicanos que siguen yendo al otro lado, ¿no?, tratando de buscar posibilidades económicas, ¿no? Pero en términos generales, los famosos ninis de los que se habla, ¿no?, de la juventud, ¿no?, que no estudia ni trabaja, no estudia porque no tiene con qué, generalmente no pasa en promedio de poder terminar la secundaria, ¿no? Hay enorme deserción a nivel postsecundario, aunque tenemos muy buenas universidades, desde luego inclusive la Universidad Veracruzana, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda la población tenga acceso a la educación superior, estamos muy lejos de eso. Y por otra parte, pues si no hay empleo para los jóvenes, entonces ¿a dónde se van? Pues se van al narco, ¿no? Y se dedican a la violencia. Ya dicen que hay varias centenas de municipios en el país que están totalmente controlados por las mafias del narcotráfico. Entonces, ¿qué se puede esperar de este país? Incluso en el próximo gobierno, ¿no?
Bueno, yo no compro ese argumento de que hay civilizaciones así pasadas, que hayan sido moralmente superiores a otras, ni siquiera las indígenas que había aquí en México, ¿no? Con las guerras floridas y los sacrificios humanos y todo eso que está perfectamente bien documentado, ¿no? Todas las sociedades del mundo han tenido épocas tal vez moralmente mejores que otras, han tenido visiones del mundo y formas de organización que tal vez para su época y su contexto podían resolver algunos problemas de convivencia de manera distinta que otras, ¿no? Y esto pues ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Entonces juzgar ex post, ¿no?, el valor moral de tal o cual civilización en alguna época me parece un ejercicio inútil, ¿no? Que a algunas personas les gusta dedicarse a eso, pero a mí no me dice nada, porque no tenemos, creo, elementos, ¿no?, de conocimientos duros, reales, ¿no?, y elementos científicos, digamos, o ni siquiera racionales, ¿no?, que nos permitan hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero en la historia o historiografía de Occidente desde el siglo XIX o antes hasta acá, pues siempre ha habido esas tendencias, ¿no? Civilizaciones buenas en que todo se resolvía, estaban en un nivel superior, ¿no? Pues ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios antiguos, ni nadie, los persas, etcétera, pues eran imperios, ¿no? Algunos duraban cientos de años, otros duraban menos o más, y la historia ha sido la historia de guerras, de destrucciones, en fin, de persecuciones, de desplazados, de muertes, y yo creo que no nos pueden enseñar gran cosa. Yo creo, bueno, nos enseñan muchas cosas, pero no digo en términos de juicios morales, ¿no? A eso me refiero. Entonces, en la actualidad, pues sí, hay quienes juzgan todo lo que vemos que está sucediendo en términos de su moralidad y con criterios de análisis ético, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque evidentemente si estamos criticando ahora una forma de economía, no solo la estamos criticando porque pues no es eficiente ni siquiera para lo que esa misma economía se propuso hacer, porque ahí están las crisis y el desastre económico, ¿no?, ahorita en la zona euro, etcétera, las políticas de austeridad y todo eso para que algunos banqueros se sigan enriqueciendo, ¿no? Bueno, pues eso está pasando, ¿no? Y los gobiernos hacen lo que los banqueros les dicen que tienen que hacer, porque antes, ¿verdad?, los gobiernos le decían a los bancos lo que tenían que hacer, ahora los bancos le dicen a los gobiernos, a los más grandes y poderosos como en Estados Unidos o como en Inglaterra, como también a los medianitos como nosotros o a los más pobres, ¿no?, que los hay en otras partes del mundo. Entonces, también vemos, como dije hace rato, pues que toda esta economía incontrolable, ¿no?, de supuestos progresos tecnológicos y más productividad y más producción, mayor crecimiento, es la palabra que más se oye, ¿no?, en los informes presidenciales, en los informes de estudios sobre la economía mexicana, por ejemplo. Más competitividad, más productiva, más crecimiento. Bueno, analicemos qué quieren decir esas palabras. Crecimiento significa destruir el medio ambiente. Crecimiento, como dije hace un rato, pues con la economía del narco hay mucho crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, pues ahí está el crecimiento. Entonces, decir crecimiento no basta. Hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Luego, más competitividad, pues la competitividad es buena para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si en las Olimpiadas, ¿no?, que uno quiere correr más deprisa que otro y por una fracción de milisegundo ya es el héroe mundial y el otro se puede suicidar porque no llegó a eso, bueno, pues cada quien es dueño de lo que quiere hacer. Pero eso es competitividad. Pero competitividad económica, ¿no?, creo que no es la solución a lo que estamos viviendo, sino lo que necesitamos es más cooperación. Entonces hay dos visiones, ¿no? Una economía competitiva a ultranza, como es la neoliberal, capitalista hoy en día,
en donde siempre hay algunos que se benefician, ¿no? Pero la mayoría salimos perdiendo en ese sistema, ¿no? Pero la economía cooperativa, ¿no?, en vez de competitiva, esa no existe, ¿no? Se habla mucho de eso, pero no se pone en práctica. Y cuando se pone en práctica, tiene problemas, pero sí puede resolver algunas cosas, ¿no? Entonces, eso no lo hemos explorado en México, ni siquiera en nuestras instituciones académicas, ¿no? Y si esto va junto con la idea de que la competitividad tiene que estar en el mercado libre, y el mercado pues es la individualización de las decisiones, ¿no? Cada individuo tiene que jalar por su cuenta para ver si la hace, ¿no? Un poco es la visión de la competitividad como única norma para el regimiento de una sociedad, para la regulación de una sociedad. Y eso pues se está viendo que no está funcionando. ¿Por qué no se exploran entonces alternativas, ¿no? Una de las cosas más preocupantes a mi juicio, y que muchas gentes han señalado, de lo que pasa en el sistema económico actual, inclusive en México, es que se ha perdido a la noción de los bienes colectivos de la humanidad y los bienes colectivos de la sociedad, algo que en otras sociedades siempre se ha hablado. Incluso si vas a Europa hoy en día y ves los bonitos bosques que están ahí, y que dices, ¿cómo es posible que en nuestro país no podamos tener estos bosques? La gente en las comunidades sabe muy bien cuáles son los bienes comunales que no deben ser tocados, porque todo mundo se beneficia con la preservación de una zona, ¿no?, reservada, de un bosque en un lugar, no solo por la estética, que lo es, ¿no?, y el gusto de pasearse por unos bosques bien entretenidos, etcétera, sino porque saben muy bien que la destrucción del bosque pues tendría efectos negativos a corto, mediano y largo plazo sobre la calidad de vida de todo mundo. Entonces, saben que tienen que proteger eso. Y nosotros no lo sabemos hacer en México, ¿no?, ni en otras partes del mundo. No lo hacemos. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en que hay bienes colectivos que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto proteger y manejar adecuadamente, ¿no? Y no decir, a ver, se lo vamos a vender al mejor postor, ¿no? Y entonces el mejor postor, claro, le vamos a decir que tiene que cuidar y todo eso, pero luego si no lo cuida, ¿quién lo llama a cuentas? Ya el bosque ya habrá desaparecido, ¿no? Los suelos ya se habrán desertificado, las aguas ya se habrán contaminado, ¿no? La empresa ya cerró porque ganó y sacó todo lo que quiso y se va a otra parte del mundo, ¿no?, como las mineras, las extractivas, ¿no? ¿Y quién se hace responsable? Pues ya la sociedad ya no se hace responsable, porque el concepto sociedad no lo manejan nuestros gobernantes, ¿no? Manejan el concepto individuo y el concepto empresa o inversionista, es decir, los intereses privados. Y eso nos lleva a plantear la problemática de los derechos humanos, ¿no? Porque no solo se trata de lamentarnos, ¿no?, de que qué pena que han desaparecido tantas riquezas del ambiente global, ¿no?, y que luego, ahora incluso a nivel mundial, por el cambio climático, afecta a todo el planeta, ¿no? Se derriten las capas polares, por ejemplo, etcétera, etcétera, y ni siquiera se sabe a dónde puede llevar eso, pero a nivel local lo vemos que los ríos están contaminados, de que ya donde había un bosque ya no hay nada, ¿no?, que sigue la tala ilegal de los bosques en todas partes del país, ¿no? Lo que era antes una selva lacandona, cuando yo de joven me llevaron una vez a visitar la selva lacandona, les aseguro que yo la vi, había una selva lacandona prácticamente impenetrable. Ya no existe la selva lacandona, ¿no? Existe una pequeña fracción de esa selva lacandona. Entonces, frente a eso, en primer lugar, no tenemos políticas alternativas, aunque se habla mucho de eso, pero no se pone en práctica prácticamente nada, ¿no? Y no hay una visión de país, y una de las cosas que yo vi en las elecciones, en la campaña electoral pasada, ¿no?, presidencial de hace 2 meses, que ninguno de los candidatos que yo oí presentar sus propuestas o en los debates que se organizaron, ¿no?, realmente podía presentarnos una visión de país a futuro. O
sino era nada más, vamos a acabar con esto y vamos a hacer esto, y en mi gobierno sí vamos a abatir la pobreza, nunca se dice cómo, y en mi gobierno va a haber más seguridad, tampoco no se dice cómo, y en mi gobierno va a haber más crecimiento, tampoco no se dice cómo, pero bueno, eso es. Pero no había visión de país, ¿no? Y falta visión de país. Entonces, si no lo tienen los gobernantes o los que quieren ser los gobernantes, ¿no? Y no lo tienen los políticos de segundo nivel que se pelean por las curules y todo, y las oficinas en el Congreso y todo eso, en vez de hablar de problemas para resolver problemas del país, pues entonces el resto de la sociedad, ¿no?, tampoco no lo va a hacer, ¿no? Entonces va a decir, no, pues cada quien jala la cobija por su lado y a ver hasta cómo me tapo, cómo me protejo frente a la crisis y todo eso. Y eso a la larga es un proceso muy desintegrador de valores comunes en la sociedad, y yo creo que es a largo plazo lo más peligroso. No es lo que diga el candidato, el presidente electo, que va a ser el primer año, el segundo año, pues ya veremos a ver si lo puede hacer o no, pero si se está desintegrando el tejido social de una sociedad como resultado de malas políticas económicas y de lucha al narco y todo eso en los años inmediatamente precedentes, pues entonces es muy difícil que esa sociedad reaccione. Y sin embargo está reaccionando. Sin embargo está reaccionando. Ahí está el movimiento estudiantil. Nadie pensaba que después del 68, ¿no?, que en el 2012 iba a surgir un movimiento que tuviera sus orígenes en las universidades, como lo tiene el Yo Soy el 132. Lo que no sabemos bien es si eso va a conducir a otra cosa o si se va a desintegrar un poquito después de que la novedad haya pasado, ¿no?, que también es posible. Y con los movimientos sociales eso es rotativo, ¿no? O circular, ¿no? Hay movimientos sociales que surgen con gran empuje en algún momento, y al cabo de 2 o 3 años, ¿qué queda de ese movimiento social? Pues quién sabe, ¿no? Ya alguien se robó el dinero y el otro se pasó del otro lado, y los terceros dijeron, bueno, ya es hora de que regrese a casa porque me están esperando en mi familia, y los movimientos ya no son lo que son al principio, ¿no? Y eso ha pasado aquí en México, pero se habla, y usted lo ha planteado, de que en México también uno de los actores fundamentales en todo este proceso